El monasterio del terror. En México, existía un antiguo monasterio conocido como el Monasterio de San Miguel. Fundado en el siglo XVII por misioneros españoles, el lugar había sido testigo de numerosos eventos trágicos y misteriosos a lo largo de los siglos. El monasterio, construido en un estilo barroco austero, se alzaba imponente sobre un acantilado, con vistas a un valle profundo y oscuro. Sus paredes de piedra, ennegrecidas por el tiempo, y sus ventanas altas y estrechas, parecían ocultar secretos insondables. El padre Manuel, un joven sacerdote enviado por la diócesis para investigar el lugar, llegó al monasterio con la esperanza de restaurarlo y devolverle su antiguo esplendor. Acompañado por un grupo de monjes y artesanos, Manuel estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que el monasterio presentara. Sin embargo, desde su llegada, notó una atmósfera pesada y opresiva que parecía envolver el lugar. Los primeros días fueron de exploración y limpieza. Los monjes comenzaron a despejar los escombros y a reparar las estructuras dañadas, mientras el padre Manuel se adentraba en los archivos antiguos del monasterio. Encontró manuscritos y registros que relataban la historia del lugar, pero también había menciones vagas y alarmantes sobre eventos oscuros y sobrenaturales. Uno de los monjes, el hermano Ignacio, encontró un antiguo diario en una celda abandonada. El diario pertenecía a un monje llamado Fray Alonso, quien había vivido en el monasterio en el siglo XVIII. Las páginas del diario estaban llenas de descripciones aterradoras de visiones y eventos paranormales que Fray Alonso había experimentado. Mencionaba sombras que se movían por los pasillos, voces que susurraban en la oscuridad, y apariciones de figuras espectrales que atormentaban a los monjes. Una noche, mientras revisaba los antiguos manuscritos en la biblioteca, el padre Manuel sintió un frío intenso y una presencia detrás de él. Al voltear, vio la figura espectral de un monje, con el rostro pálido y los ojos hundidos, que lo observaba fijamente. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando al padre Manuel paralizado por el miedo. Decidido a no dejarse intimidar, Manuel continuó con su labor. Pero los eventos paranormales se volvieron más frecuentes y perturbadores. Los monjes comenzaron a escuchar susurros en latín provenientes de las paredes, y algunos afirmaron ver sombras moviéndose en los corredores a altas horas de la noche. El ambiente en el monasterio se volvió cada vez más tenso y opresivo. Decidido a descubrir la verdad, el padre Manuel se sumergió en los registros más antiguos del monasterio. Encontró documentos que mencionaban un evento catastrófico ocurrido en 1692, cuando un grupo de monjes había intentado realizar un exorcismo en un niño poseído que había sido llevado al monasterio. El exorcismo había salido terriblemente mal, y el niño murió en medio de terribles convulsiones. Se decía que una fuerza oscura había sido liberada durante el ritual, una fuerza que había quedado atrapada en el monasterio desde entonces. El padre Manuel también descubrió que el prior del monasterio en esa época, Fray Esteban, había sido acusado de practicar rituales prohibidos y de tener tratos con fuerzas malignas. Fray Esteban fue excomulgado y desapareció misteriosamente, pero muchos creían que había dejado una maldición sobre el monasterio. Las apariciones y fenómenos paranormales se intensificaron. Los monjes comenzaron a encontrar símbolos extraños y macabros dibujados en las paredes y en los pisos de sus celdas. El hermano Ignacio, quien había encontrado el diario de Fray Alonso, fue atacado por una fuerza invisible que lo arrojó contra una pared, dejándolo gravemente herido. Una noche, el padre Manuel escuchó un llanto desconsolado proveniente de la capilla. Al entrar, vio a una figura espectral de una mujer vestida de blanco, arrodillada ante el altar. La figura se volvió hacia él, mostrando un rostro lleno de dolor y tristeza, antes de desaparecer en el aire. Convencido de que la figura era el espíritu del niño que había muerto durante el exorcismo, Manuel decidió realizar una misa de requiem para intentar liberarlo. El padre Manuel organizó una misa de requiem en la capilla, invitando a todos los monjes a participar. Durante la misa, una atmósfera pesada y sofocante envolvió el lugar. Mientras Manuel recitaba las oraciones, las velas se apagaron de repente, sumiendo la capilla en la oscuridad. Una ráfaga de viento helado recorrió la sala, y los monjes escucharon claramente voces susurrando en latín. De repente, una figura oscura y amenazante apareció en el altar. Era la figura del prior excomulgado, Fray Esteban, con una expresión de odio y maldad en su rostro. La figura avanzó hacia el padre Manuel,
pero antes de que pudiera alcanzarlo, un resplandor de luz apareció y la figura desapareció, dejando un silencio sepulcral en la capilla. Convencido de que el espíritu de Fray Esteban debía ser confrontado para liberar al monasterio de su maldición, el padre Manuel decidió buscar la ayuda de un exorcista experimentado. Contactó al padre Rodrigo, un exorcista conocido por su habilidad para enfrentar fuerzas oscuras. El padre Rodrigo, aunque reticente al principio, aceptó ayudar después de escuchar la desesperada situación. Al llegar al monasterio, el padre Rodrigo realizó un ritual de purificación, bendiciendo cada rincón del lugar. Durante el ritual, el ambiente se volvió cada vez más opresivo, y los fenómenos paranormales se intensificaron. Las paredes temblaban, y las sombras parecían cobrar vida propia. El exorcismo final fue planeado para la medianoche en la capilla. El padre Rodrigo, acompañado por el padre Manuel y los monjes, comenzó el ritual con oraciones y cánticos en latín. La atmósfera en la capilla se volvió insoportable, con una oscuridad que parecía absorber toda la luz. De repente, la figura de Fray Esteban apareció nuevamente, esta vez con una fuerza y malevolencia que hicieron temblar a todos los presentes. El padre Rodrigo, con una fe inquebrantable, enfrentó al espíritu, recitando las oraciones con una voz firme y autoritaria. La figura de Fray Esteban se retorció y gritó en agonía, pero finalmente comenzó a desvanecerse. Mientras el espíritu de Fray Esteban desaparecía, una luz cálida y reconfortante llenó la capilla. Los monjes sintieron una paz que no habían experimentado en años, y los fenómenos paranormales cesaron de inmediato. El padre Rodrigo, exhausto pero triunfante, declaró que el monasterio finalmente había sido liberado de su maldición. Después del exorcismo, el monasterio comenzó a recuperar su antiguo esplendor. Los monjes, ahora libres del terror que los había acosado, trabajaron arduamente para restaurar el lugar. El padre Manuel, aunque marcado por las experiencias vividas, encontró una nueva fuerza en su fe y continuó su misión de hacer del monasterio un lugar de paz y oración. El diario de Fray Alonso fue cuidadosamente guardado en los archivos, como un recordatorio de los eventos oscuros que habían ocurrido. Los registros antiguos fueron preservados, y se realizó una ceremonia para honrar a aquellos que habían perdido sus vidas en el monasterio. Con el tiempo, el monasterio de San Miguel se convirtió en un lugar de peregrinación y reflexión. Los visitantes llegaban de todas partes para orar y encontrar paz en el histórico y ahora sagrado lugar. Aunque las leyendas sobre los eventos paranormales continuaban circulando, el monasterio había encontrado una nueva vida, libre de las sombras del pasado. El padre Manuel se convirtió en una figura respetada en la comunidad, y su historia de coraje y fe inspiró a muchos. El padre Rodrigo, después de su valiente enfrentamiento con las fuerzas oscuras, continuó su labor como exorcista, ayudando a aquellos en necesidad con una renovada convicción. El monasterio de San Miguel, una vez un lugar de terror y oscuridad, se transformó en un faro de esperanza y redención. La historia de su liberación se convirtió en una leyenda que recordaba a todos que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la fe y la perseverancia puede prevalecer.